Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial. En el mismo te voy a mostrar cómo reclamar o descargar los juegos gratuitos que Epic Games está regalando para los dispositivos Android, ¿vale? No sé si esto también está disponible para los dispositivos iPhone. Puedes checar, pero pues no estoy seguro directamente, ¿no? Para esto lo que tendremos que hacer es descargar lo que es la tienda de aplicaciones de la Epic Games Store. Bueno, sí, sí, ¿no? Esa cosa. Esta no se descarga directamente desde la Play Store, o al menos lo que tengo entendido no está disponible por temas de legales o cuestiones así, etcétera, ¿no? Para esto lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador de confianza. En este caso pues estoy en Google Chrome, tú puedes usar cualquier otro, Edge, Safari, Brave, lo que tú quieras, ¿no? Y vamos a ponerle en este caso en específico, como es un dispositivo Android, sería Epic Games APK, ¿vale? Le ponemos así y nos vamos a ir directamente a la página oficial de Epic Games para descargar lo que es la aplicación y así poder configurar, continuar con este tutorial, ¿no? En este caso pues sería la primera. Le damos aquí nos vienen distintas cuestiones de que, por ejemplo, obtén la Epic Games Store en Android. Simplemente le damos aquí en instalar aplicación, bueno, en instalar en Android. Se va a empezar a descargar lo que es la tienda. Aquí lo tenemos, que si lo queremos descargar de todos modos, le damos que sí. Este es el sitio oficial, esperamos a que se descargue. Pesa aproximadamente 18.44 megabytes. Una vez que ya descargado, le damos a dar en el archivo, esperamos a que se termine de examinar lo que es la aplicación. Una vez ya terminada de examinar, nada más le damos en el botón de instalar. Esperamos a que esto se instale para poder continuar con todo esto, ¿no? Le damos a dar en iniciar. Y pues la tienda ya estará instalada en nuestro teléfono. Ya aquí lo que tendremos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Epic Games Store. Por si tenemos algún juego guardado, pues directamente desde aquí lo podemos acceder a ese mismo juego, ¿no? Aquí, como lo ven, nos aparece, te damos la bienvenida a la Epic Games Store. Le damos aquí en comenzar. Nos va a pedir que nos logueemos con nuestra cuenta, ya sea por nuestro correo electrónico y contraseña o por algún medio como lo es la red de Xbox, de PlayStation, de Nintendo, o inclusive iniciar sesión con alguna cuenta como lo es Google, Steam, Disney, sí, Disney, Apple, Facebook o Lego. En este caso yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google, así que espérenme un momento. Y pues bueno, una vez ya iniciada sesión, aquí lo que me aparece es si queremos si queremos activar lo que son las notificaciones. En este caso yo le voy a dar en posponer, tú le puedes dar en permitir, da exactamente igual. Y aquí abajito nos aparecen todos los juegos que nos ofrece la Epic Games Store, que son, pues me parece que son dueños de estos juegos y los podemos instalar. Algunos son de paga, algunos son gratuitos, pero en este tutorial te voy a mostrar lo que son algunos de paga, que la Epic Games Store los ofrece gratuitos por cierto tiempo para que la gente los reclame, los juegue o los pruebe y lo que quiera, ¿no? En este caso aquí, como lo ven, así nos aparece la aplicación. Los juegos que están dando, por así decirlo, gratuitos, pero son realmente de paga, están un poquito abajo. Mira, así aparece la aplicación al inicio. Vamos a bajar un poquito, otro poquito y aquí nos aparece, ¿vale? Como no ven, nos dice gratis ahora. Este juego tiene un costo usualmente de 40,99, no, 80,99, que serán pesos mexicanos. Simplemente para reclamarlo gratis le vamos a dar aquí, le damos en instalar. Esperamos un poquito, aquí nos dice que si le damos los permisos a Epic Games para que descargue en segundo plano, le damos que sí. Esperamos un poquito a ver si se activa lo que es la descarga. Ahí está descargando. Y una vez ya descargado nos va a pedir que lo instalemos. Y ya, tal cual, ya habrás reclamado este juego que nos costaba, o al menos costaban, que eran unos 80 pesos con 99 centavos. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se ve este juego y se ve bastante bueno, ¿no? Vamos a darle hacia atrás para ver si se acaba de descargar. Aunque a lo que veo es un juego bastante pesado, ¿no? Bajamos la barra y como lo ven, no va ni 10%, pero bueno, aquí ya lo hemos reclamado. En unos cuantos minutos en nuestro correo electrónico que tengamos ligado este perfil de Epic Games, nos va a llevar el recibo, que pues tal cual, como no hemos pagado nada, nos va a llegar el recibo con un valor de 0 pesos, pero aquí lo tenemos, ¿no? Y ya, aquí ya está descargando el juego. De esta manera podremos reclamar los juegos de paga que están ofreciendo gratuitamente. Y ya, en este caso nada más están ofreciendo pero hay veces en donde te ofrecen 2, te ofrecen 3, etcétera, ¿no? Y ya cuando lo quieras volver a descargar o instalar, simplemente le vamos a dar en el siguiente apartado.
Pues bueno, directamente no lo encontré, pero antes me aparecía. Sí, tal cual, si vuelves a buscar algún juego que habrías descargado o que habrías comprado gratuitamente, pues lo puedes buscar en la lupita. En este caso, anteriormente estaban ofreciendo lo que es este juego gratuito, que bueno, este juego de paga lo estaban dando gratis, ¿no? Que es el Super Meat Boy. Y ya, yo lo descargué en su tiempo, ahorita ya, bueno, lo reclamé en su tiempo, ahorita ya lo puedo volver a descargar si yo quiero. Y anteriormente, hace unos días, estaban ofreciendo gratis lo que es el Little Nightmares, que es este que tenemos aquí, ¿no? Ahorita este mismo juego ya regresó a su precio original, por lo tanto, si lo quiero, necesitaría pagar 89,99 centavos. Pero te digo, una vez ya reclamados en su momento, ya te quedan gratis para siempre. En este caso todavía no se acaba de descargar esto, ya han pasado algunos cuantos minutos, pero pues bueno, ahí lo tenemos. Ya más allá cuestión de esto, se instala en automático, o si no te va a pedir un aviso para que le des permisos de instalar, y una vez ya descargado pues los puedes acceder a tu juego directamente desde tus aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.